Pues esta noche tenemos ni más ni menos que José Manuel Rodríguez, el Caminarte. ¿Cómo estás, José Manuel? Hola, buenas noches. Bien, muy bien, deseando de hablar un poquito de los personajes que nos traes hoy. ¿Qué te ha parecido? Hombre, pues como siempre, genial. Bueno, esta noche, tema vampírico. ¿A ti qué sientes cuando se tocan estos temas? Pues supongo que, como la gran mayoría de la gente, no es algo que suele atraer. El por qué no lo sé, pero suele atraer. No sé si el tema de sangre o que va muy vinculado muchas veces a la sexualidad, algo tiene que a la gente le suele atraer. Hay algo que gusta. Lo que quería tocar contigo, te quería comentar, es ese aspecto, ese lado oscuro del ser humano que actúa como un vampiro. En este caso supongo que son más enfermos, ¿no? que otra cosa. Enfermos o lo peor del ser humano. Porque los casos que personalmente he tocado han sido, sinceramente, de todo lo que he leído, he investigado, de lo peor, de pensar que no puede existir personas así. Quizás, fíjate, todo ese tema de los vampiros, ¿no? Que vienen por la noche y muerden a las personas, a los seres queridos y los va matando, es algo que está pues acojonante, ¿no? Como leyendas, como historias y demás. Pero ese lado oscuro del ser humano, de verdad, que eso sí que da miedo, ¿eh? Claro, porque es que incluso esas historias que de alguna manera pueden tener algo de verdad, cuánta no lo sé, como no sabemos, ¿no? Como yo siempre digo, yo no estaba allí, pero cuando son muchas culturas, son muchos países y muchas historias que tú sabes y que has hablado hoy, por ejemplo, pues algo de verdad tiene que haber, pero claro, cuando tocamos ya al ser humano, no el vampiro que no tenemos en la mente, sino el que le gusta morder para matar y así saciar no sé qué parte de su cerebro o su sexualidad o su enfermedad, ese es diferente, ese ya no nos atrae. Autolitos. Porque como hemos visto hoy en los artículos, el caso de James Brown, que este tipo, bueno, se carga a dos marineros y al capitán, o sea, y cuando le trincan, está bebiendo la sangre de la cabeza de uno de ellos. Y el tipo se pasó 25 años o veintitantos años en la cárcel, mató a varios policías, mató a varios compañeros, o sea, fue una persona que jamás cambió, o sea, era un puto animal y murió como un puto animal y sediento de sangre, tenía que beber la sangre caliente, ¿no? De la víctima. Es que eso ya son enfermos, es que ya no, otro nombre no puedo encontrarle. Claro, pero ¿qué es lo que hay ahí, ¿no? Para, para esa obsesión, ¿no? A la sangre y a matar, no lo sé. Claro, es eso, obsesión, es lo único y no sé, es que supongo que también es suelen ser gente que lo han pasado mal, pienso yo, suelen ser gente que lo han pasado muy mal, no lo estoy justificando ni mucho menos. Y yo creo que es como una venganza hacia todo. Y la manera más brutal y llegar a quizá la humillación es beberse su vida, matarlo y bebérsela. Yo creo que es el culmen, es lo comérselo, es lo máximo ya que puedes hacer. Yo creo que pueden ir por ahí los tiros la mentalidad de una persona así. Sí, porque yo, por ejemplo, cuando tocaste el tema este del puto vampiro de Brooklyn, Albert Fish, ¿no? Algo así se llamaba, sí, este hijo de la gran puta, cuando se lleva a la niña, que se dice que va para un cumpleaños y se la lleva y la mata y se la come, de verdad, es que se te ponen los pelos de punta, ¿eh? Pero es que este tío en concreto sí que era un depravado. Yo no he conocido en todo lo que he leído un tío peor que este. Porque este tío, por ejemplo, de hecho cuando lo llevan a la silla eléctrica, el tío hacía daño y se lo hacía a sí mismo. El tío le encantaba hacerse daño. Cuando lo llevan a la silla eléctrica, creo que 2 o 3 veces se fue la luz entera en toda la cárcel. Y no sabían el motivo. Cada vez que le daban a la manivela se iba la luz entera. Y era que estaba haciendo un cortocircuito o algo porque el tío tenía, creo recordar, 29 alfileres clavados en sus propios testículos, en el escroto. Sí, sí. Que él se lo hacía. Incluso lo que le encantaba hacer a sus víctimas y a él mismo era meter algodones impregnados en alcohol en el ano y meterle fuego. Y eso se lo hacía a él mismo también.
O sea, imagínate no sé, la mentalidad de esa criatura, aparte ya de lo que hacía, ¿no? Si eso se lo hacía él mismo, imagínate a las víctimas, ¿no? Joder, vaya un elemento. ¿Y qué casos así has tocado o has investigado de algún vampiro humano? Tengo también uno que no recuerdo ahora mismo el nombre, le llamaban Dientes de Acero, creo que era de Europa del Este, no recuerdo ahora mismo el nombre. Ese porque era de la Unión Soviética, creo, la época de la Unión Soviética. Ese hacía lo mismo. Tenía la dentadura entera, la tenía de acero porque se la cambiaron, se la pusieron en el ejército cuando hizo la mili y ya se dedicaba a eso. Esperaba a las chicas que bajaran del autobús, escondido detrás porque normalmente eran en campo, detrás de los arbustos, y las asaltaba y las violaba, y mientras las violaba a lo mejor pues le daba bocados en los pechos, en el cuello, y mientras las violaba pues bebía la sangre. Esto es para cagarse. Sí, te voy a decir el nombre porque es le llaman el Dientes de Acero, eso sí te lo puedo decir. Era de la Unión Soviética, pero no recuerdo muy bien. Conozco el caso, que se creían que no había este tipo de asesinos en serie en la Unión Soviética. Sí, que todo era de Estados Unidos siempre, ¿no? Sí, la maldad, ¿no? Nikolai Zumagaliev. No, creo que conocía otro caso. Sí, el caníbal, y además que está en libertad ahora mismo, ¿eh? O sea, es vigente. Sí, porque es que hace tiempo que toco este tema, pero creo recordar que cuando hubo cambios políticos en Rusia y demás, creo que se le dio la libertad a mucha gente. Creo que fue este tema, que este personaje, y ahora mismo está en libertad. Y es reciente, vamos. Joder, yo me acuerdo de los casos, que hubo un par de casos en Alemania, allá como por 1920, 1930, por ahí, que uno era el vampiro... Ay, coño, no me acuerdo ahora el nombre. Frisch Hartmann, ¿puede ser? Sí. Hannover, sí. ¿no? Vampiro de Hannover. El vampiro de Hannover, exactamente. Joder, estos también, porque justamente hubo dos casos casi al mismo tiempo. Uh-huh. E incluso el mismo policía actuó e investigó en los dos casos, cogiendo a los dos vampiros, ¿no? Uh-huh. Pero de la marinera también, ¿eh? Impresionante. Otra cosa que tienen en común, por ejemplo, Albert Fish y Fritz Hartmann, que no sé qué tendrá que ver, pero los dos de chicos, cuando eran niños, lo maltrataban los padres, eran borrachos, les pegaban y les obligaban a vestirse como niñas. La madre en este caso, por ejemplo, en el vampiro de Hannover, la madre tenía hijas y a él pues lo vestía también como las niñas. Y yo no sé si... Verás, un detalle curioso porque a los dos les pasó lo mismo. No sé si tendrá que ver o no. Si desde ahí a lo mejor ya han tenido un problema psicológico o algo, pero ya desde chico, por ejemplo, volviendo a Albert Fish, otra vez al vampiro de Brooklyn, cuando lo metieron en el colegio, lo metieron en el orfanato, la madre no podía mantenerlo, lo metieron en el orfanato, y los niños, pues, más en aquella época, porque había menos vigilancia, le pegaban y lo maltrataban, y notaban que, como bajo sus pantaloncitos, como digo, tenía siempre una erección. Desde niño ya, con 7, 8 añillos le estaban pegando y demás, y se excitaba, ¿sabes? Siempre estaba todo muy vinculado a la violencia, a la sexualidad. La razón, pues sí. Supongo que un psicólogo o un psiquiatra te lo podrá decir, ¿no? Pero que es curioso ese detalle. Autolitus Channel. Yo creo que el placer de la sangre está muy ligado al poder, ¿sabes? A que tú tienes un poder sobre la víctima, a que sabes lo que le va a pasar a la víctima, está muy ligada a la sexualidad. Yo creo que a la trascendencia también, porque el comerte una persona o beberte su sangre es algo muy íntimo de esa persona. O sea, no es como comerte un filete. Sí. ¿Sabes? O beberte una Coca-Cola. No tiene nada que ver. Está ligado muy hacia esa persona, y yo creo que es una mezcla de muchísimas cosas. Y sobre todo, pues como pudimos ver en El silencio de los corderos, ¿no? Cuando ya es ese asesino en serie ya llega a lo sublime, ¿no? O sea, hace alta cocina con partes del cuerpo humano, ¿no? Para claro, comérselo. Porque yo creo que, como te digo, es lo máximo y lo último. Lo máximo en la vida, que la sangre es la vida, y es lo último porque ya no te puedo hacer más nada. Ya te puedo violar, te puedo asesinar, te puedo trocear, pero ya beber tu sangre, que es tu vida, o comerte, ya no puedo hacerte más. Es el culmen de la humillación, de
y del poder, como tú dices, ¿no? Del tener el poder sobre la otra persona. Porque, por ejemplo, Fritz, el vampiro de Hanover, se le enjuició por 24 asesinatos. Pero se supone que hay datos que dicen de 100 a 200. Sí, sí. Y eran siempre hombres, y con ayuda de su amante, un chaval más joven, lo que hacían era, mientras los violaban, Fritz le mordían el cuello, pero para arrancarle el cacho y beber su sangre mientras eyaculaba, y la víctima moría. Atacaba el cuello como un vampiro para chupar su sangre, vamos. Sí, sí, actuaba de una forma vampírica, pero total. Y fíjate que estamos hablando de una Alemania después de la Primera Guerra Mundial, ¿eh? Sí, mucha hambre también había, pero no lo digo porque tuvieran hambre por el cuello, sino que había mucha necesidad. Y en concreto ya aprovechaba los cuerpos de paso, ¿no? Porque lo llamaban el carnicero, además. Carnicero de Hanover, sí. Porque, no sé si sabrás, supongo que tenía una carnicería. Sí. Y ya aprovechaba y hacía salchichas, filetes, lo vendía a muy buen precio. Y media Hanover estuvo comiendo carne humana durante años. Una vecina fue a la policía y se lo dijo, que eso era carne humana. Y le dijo a la policía que no, que eso era un buen filete de cerdo. Claro, pero la pregunta es cómo sabía esa mujer que era carne humana. Claro. Es que era una época difícil, ¿eh? Que lo sabía bien o porque había visto algo. O como he escuchado en algún que otro programa, que lo sabían y se hacían los... Es que había mucha hambre, ¿eh? Tenía tu carne ahí, no sabía mal porque dicen que sabe como la del cerdo, más o menos. No lo sé, es que hay imágenes que impresionan, que en blanco y negro de la Unión Soviética, no sé si alguna en Alemania, de personas vendiendo trozos de carne y de bebés. Yo he visto fotografías de esas. Joder. Hay una mesa con un trozo, un tronco humano, un bebé, vendiéndolos en la calle. Cuando había hambruna fuerte, claro. Hay imágenes, vamos, se pueden ver. Madre mía. Yo la verdad es que no tenía ni puñetera idea de esto. Sí, Algo había escuchado de que en África, en algunos determinados países, como una especie de, ¿cómo te diría yo?, de leyenda urbana, que estaba entre la verdad y la leyenda y tal, que incluso hay alguna que otra fotografía que yo sí que he visto, una especie de puestos con piernas y brazos humanos y tal, de gente africana, y decía que sí, que bueno, concretamente era un periodista que decía que había estado en esos mercados y que lo había visto, pero sí, bueno. Pues aquí en Europa hay imágenes también, vamos, yo las he visto en blanco y negro, creo que era de la Unión Soviética, Ucrania, por ahí, no lo sé, cuando estaba la Unión Soviética, ¿no? Y yo la verdad es que yo no sé la necesidad, ¿no? No he pasado por ahí, pero joder, o sea, matar a un bebé o comerte un bebé o un niño, madre mía. Es que, por ejemplo, volviendo otra vez a Albert Fish, cuando lo cogen por una carta que escribe a la madre, sí, de su última víctima. Porque es que además, como te digo, es que se regodea. Es que le escribe una carta a la madre de una niña de 7 o 8 años, creo que tenía, que fue la última que se comió, y le cuenta con pelos y señales todo lo que le ha hecho. Y empieza la carta diciendo que un amigo suyo, que había viajado a China, a principios de siglo, sería claro, el 1900 y poco, por ahí, supongo, a finales de 1800, no sé, que había viajado a China y que se habían entretenido y el barco había partido. Y entonces se quedó solo allí en China. Y que allí los niños y niñas de 12 o 13 años eran vendidos para comer. Y que lo que hacía era, compraba uno, se lo llevaba a casa, le pegaba una paliza brutal para poner más tierna la carne. Y se aficionó su amigo a comer carne de niño. Y esto se lo contó a Albert Fish, y ya ahí Albert Fish pues ya vio el cielo abierto. Y si era un depravado enfermo, pues ya le dio ideas. O sea que ya en China se supone, según este tío, aunque también dice que era un mentiroso compulsivo, pero él lo dice en la carta, que ya en China se hacía en esos años. Hombre, yo en China me lo creo, te lo digo de verdad. Sí, pero esta gente come absolutamente de todo. Tío, yo no me puedo comer un perro. Te digo, ya, pero bueno. Si tengo mucha necesidad, pues a lo mejor, pues si veo la oportunidad, pues pero coño, yo he visto imágenes ahí de los, ¿cómo se dice?, de los mercados con los perros, tío. Joder, o sea, es que esta gente se come monos, perros, o sea, absolutamente de todo. O sea, a mí me parece, coño, primero hay que tener ética en la vida, primero, ¿eh? O
Segundo, a mí no me vale eso de que son muchos habitantes y que han pasado mucha necesidad, güey, pues comer arroz, coño, ¿sabes? O sea, O ¿qué hierba. quieres que te diga? Galletas de arroz o algo. Pero, coño, es que esta gente se come absolutamente de todo, de Yo no todo. sé, es que en épocas de hambruna también hay que vivirlo, ¿eh? Yo no estoy Pero, diciendo hombre, pero que es lo que, hiciera, pero hostia, es que mira lo que pasó, por ejemplo, en el equipo este de Uruguay, ¿no? O en la nieve, por ejemplo, ¿no? sí. Autolitus Que Channel. la necesidad es la necesidad y ya estaba muerto, ¿qué vas a hacer, pues? Y, por ejemplo, el tal Coche, ¿no? Que es uno de los que sobrevivieron, le llaman así. Él recuerda, con las entrevistas que yo escuchaba, no le da tanta importancia a eso. Lo que más recuerda es el frío que pasó. Claro, entiende que todo el mundo le pregunte por comerse a otra persona, pero que lo que más recuerda es el frío que pasaban. Claro, pero una cosa es que la persona ya esté muerta Sí, porque ha claro, es habido un verdad. accidente y entonces, bueno, pues digas, no hay alimentos y hay que aprovechar y la misma nieve, ¿no? Las Sí. muy bajas temperaturas mantiene la carne ahí sin pudrir, sin nada, pues dices, bueno, pues oyes, yo qué sé, ¿no? Se puede hacer porque la carne se seca, tú la Ujú. pones a secar y más en esas alturas lo dejas unos días y se seca. Y lo puedes comer carne seca perfectamente, ¿no? Se hacen unas tiras, lo que aquí se hace, que se Ujú. llama jerky y es carne seca. Y la tienes carne de cerdo, hasta de pollo tienes, fíjate. Pero lo normal es o de bisón o de vaca, ¿no? Esos son Ujú. los más caros y lo mejor. Y lo que más se consume. Y bueno, pero matar para beberte su sangre, para comer, y niños, y yo, ¿qué quieres que te diga yo? Mira, mi abuela pasó una posguerra. Mi abuela Ujú. nació en el año 21 y pasó toda la guerra civil española en Madrid y después mi abuela dijo que aún fue mucho peor la posguerra que la Sí, guerra. Anda que claro. no la he escuchado yo veces eso a mi abuela. Claro que no hay nada, Y no hay campos ya, ni no hay nada, es peor. claro, y había un restaurante en Madrid, allá por los años 50, que era famoso por el conejo al ajillo, porque en Madrid es típico el conejo al ajillo, es uno de los platos típicos madrileños. Y Ujú. bueno, pues resulta que en vez de conejo era gato, ¿no? lo que, Sí, claro. lo que, lo que Eh, ponían, ¿no? Ahí la frase, ¿no? Sí, Te han dado gato por liebre, liebre. daba gato por Pero eso es liebre, muy claro. típico, ¿eh? Eso yo creo que ha sido no solo en Madrid, creo que ha sido en toda España, ¿no? De hecho está el refrán, te han dado gato por liebre. Pero claro, es que una cosa es incluso, ¿no? El comerte un gato, joder, yo qué sé, ¿no? Habrá gente vale, pues yo para eso soy muy tiquismiquis, yo no, no puedo, tío, te digo la verdad, soy muy fino. No, hombre, yo pienso que hay que verse ahí. Yo pienso que, no, ya no estoy hablando de los enfermos estos depravados. Estoy hablando de eso, de una posguerra, de algo así, y que ya haya alguien muerto, o lo que vivieron estos chicos de Uruguay, ¿no? Vale. Hombre, Pero claro, estos son casos muy extremos. claro, a eso me refiero, que hay que verse ahí para... Ahora, diferente es como decía Albert Fish del amigo, compraba a los chavales chinos de 12 o 13 años, los metía en su casa encima, les pegaba una paliza para poner tierno en la carne, eso ya es otro tema, es que... Y lo compras para comértelo, y encima lo preparas antes, ¿sabes? Que es diferente. Yo no, vamos, hablo también desde el desconocimiento, pero es que hay cada caso ahí en China también acojonante, ¿eh? De cagarte. Y una de las cosas de los chinos que yo le veo a los chinos de la China, ¿eh? Porque yo he visto casos, tío, de, coño, una niña pequeñita, tío, de 3 o 4 años, que llega un tío con un camioncito y la pasa por encima Autolitus. y la está viendo a la niña, y pasa por encima con las 4 ruedas, tío, ¿sabes? O sea, y pasa otro coche y pasa por encima. Y nadie se baja a ayudar a la niña, tío. O sea, es una falta de civismo y de estos casos en China tienes un montón, ¿eh? O sea, yo sinceramente me creo que vendan niños en aquella época para como carne, o sea, completamente. Sí, además date cuenta que serían, lo más probable que casi todos serían huérfanos y muchos no, de los propios padres para quitarse una boca, ¿no? Que mantener, la vendían, tenían dinero y una boca menos. En fin, tío. La verdad es que esto toca lo peor
¿no? Del alma del ser humano. Claro, pero es que ha pasado durante toda la historia, ¿no? En la Edad Media y demás se sabe, ¿no? De Bathory, ¿no? De la condesa, que estaban locos por entregar a sus hijas para que trabajaran allí, por ejemplo, ¿no? Y todos los cuentos, ¿no? Siempre los cuentos reales no tienen que ver nada con lo que nos han llegado a nosotros. Y muchos tienen que ver con eso, con abandonar a los niños en el bosque o que se lo comía la bruja. Eso ha pasado desde siempre, vamos. El ser humano ha pasado mucha necesidad hasta posiblemente hasta hace 25 años o 30 años, ¿eh? No sé si la época que nos ha tocado vivir yo creo que es la mejor de la historia, ¿no? En Sí, todos esos aspectos. sí. En temas de, por lo menos, no nos ha faltado un plato en la mesa, ¿no? Claro. Pero sí, hemos pasado por 2 guerras mundiales, por guerras civiles. Date cuenta las situaciones de hace 100 años, ¿eh? O sea, no nos vayamos a Estados Unidos. En España, 100 años atrás. Sí, incluso menos de 100 años, vamos, la posguerra es menos de Pero 100 100, años. 100 años, o ponte 130 años atrás, allá a finales del siglo XIX. ¿En Sí, qué condiciones vivía la gente? si solo tienes que, como te he dicho, tienes que ver las imágenes que hay. Son gente sin nada, viviendo la auténtica miseria y sin irse muy lejos. Mi propia madre, ¿no? Tiene 70 años, que tampoco son los 130 años y han pasado necesidades. Nunca le ha faltado un plato de comida, como dices, pero los platos de comida habría que verlos. ¿Sabes? El Claro. pan con aceite y poco más, porque es que no había más. Pero bueno, también aquel pan alimentaba, ¿eh? El pan Bueno, de claro, ahora el aceite, es aire. pero que todos los días, porque no había otra cosa, para esos padres también tenía que ser muy duro, ¿eh? Y además que antes eran de tener hijos a punta pala, como decimos por aquí. También es que antes era la hostia y claro, pues se quitaban a los niños de encima también. Y eso ocurría en España, o sea, no hace falta irse a la China. Sí, Los totalmente, ¿no? entregaban a las niñas a las casas, porque eso le pasaba a mi abuela también. Mi abuela con 12 años ya estaba trabajando en casas de unos marqueses, Sí. ¿sabes? Con 7 años, dice mi madre, que estaba de rodillas limpiando un chalet. Con 7 años, ¿eh? Así que fíjate. Y con 20 y tantos años probó por primera vez lo que era un plátano, porque no lo había visto en su vida. Con Fíjate. 20 y tantos años, ¿eh? Y lo cuenta como... Y ya ves que tiene 70 años, que tampoco es tan vieja. Aunque no es con 70 años hoy en día, no son los 70 años de hace 100 años, ¿no? Que entonces ya era otra época y te cuenta cada cosa que dices tú, hostias. Y igual mi padre, ¿no? Era otra época Mira, y ha pasado otras necesidades. mi abuela, cuando abrían la despensa y le decían, hay que limpiar la despensa, pues en el cubo del agua, ahí metía un par de chorizos para llevárselos a su casa, para Claro. que comieran sus hermanos. Así que fíjate, Sí, la picaresca, porque es que si no ni comían. Si te es que, puedes bueno, eso imaginar, es otro tema ya también, claro. Unos tanto y otros tampoco, ¿no? claro. Que no se daban cuenta siquiera que les faltaba 2 chorizos. No, y los tenían contados, ¿eh? ¿Qué te crees? Pero bueno, o sea, ellos se las ingeniaban para comer un poquito más, por decirlo así. Pero sí, hemos pasado muchas necesidades y entre esas necesidades, tú date cuenta que, joder, hemos pasado muchas necesidades, pero estos zumbaos, tío, o sea, ya dan un salto, yo creo que no es la necesidad, ¿eh? Porque todos pasamos necesidades o estas personas han pasado muchas necesidades y a nadie le ha dado por ir a cortar el pescuezo y beberse su sangre. No, sí, el que le ha dado es por lo que hablamos, porque era un enfermo o era un depravado, pero lo que era lo normal no. No había una mesa en medio de la calle con trozos de cuerpo, o al menos yo no lo he escuchado nunca. Exactamente. Y aquí, por ejemplo, en Almería, ¿no? Tuvimos el hombre del saco, Ujú. que no recuerdo ahora el nombre, creo que era en Almería, y sí, pero eso eran para... Le pedían cuerpos de niños para robarle la sangre para supuestamente curar algunas enfermedades. Pero vamos, se la Sí, bebían también. sí, a través de rituales, historias también. Bueno, para quitarles, ¿no? La grasa también corporal, También, y se sí. untaban el cuerpo con ella y todas esas cosas. Los sacamantecas. Mm. Como la mujer esta de Pues Barcelona, ¿no? La... sí, la vampira. Ujú. Qué bueno que aquí últimamente se ha escrito un poco sobre ella, en el que al parecer no era tanto, ¿no? O sea, yo creo que fue utilizada. La vampira de Barcelona está muy metida
en ese tema, ¿eh? O sea, yo creo que se la cargaron. Se la cargaron y la tiraron mierda encima para hacer ver como que era... Porque de hecho la matan en las mujeres en la cárcel. Ujú. Así que se la quitan del medio por todo lo que ella sabía, ¿no? Es mi opinión personal, por lo que yo he podido escuchar aquí, investigar un poquito allá, pero bueno. Eso es lo que ocurrió. También de hecho, he visto una película y he leído algo por ahí con Elizabeth Bathory. Sí, Hay hipótesis de que no era tan mala ni que no es todo lo que nos han contado. Que incluso le ponían los cuerpos de las muchachas por allí alrededor del castillo y demás. Y todo era por herencias, por tierras y demás, porque su primo era alguien potente de la corte de allí, en fin, que no sabes ya si es verdad que mató a 650 doncellas, casi todas niñas, o la mancharon, como tú dices, ¿no? Con esta mujer de Barcelona. Yo no estaba allí, John. no, no, si todo esto son especulaciones y charlotadas. Y yo te lo agradezco mucho que hayas agarrado. Me tienes cuando quieras, vamos, cuando quieras, si coincidimos como ahora, yo encantado, vamos. Ya te Muchísimas llamaré gracias, yo. tío. Autolitos Channel.